Implementa BIM para lograr una mayor rentabilidad en tus proyectos. Soy María José de Tesanos, CEO de MDT Arquitectura, y te doy la bienvenida al podcast de BIM Online. Estoy aquí para compartir contigo mis conocimientos y experiencia trabajando en proyectos con BIM para que puedas tomar acción y avanzar en el proceso de implementar BIM, que traerá más eficiencia y productividad a tus proyectos. La revisión de modelos o de datos en un proyecto BIM no es solamente buscar colisiones. ¿Qué es entonces el control de datos o la revisión de datos en un proyecto BIM? Sin dudas, identificar interferencias está entre los elementos o partes fundamentales de cualquier proceso de coordinación, pero es solamente la punta del iceberg, lo que muchas veces se pasa por alto y que puede tener un impacto igual o incluso mayor en el éxito del proyecto es la revisión de los datos que contienen esos modelos. Y el software lo que hace es determinar si encuentra colisiones geométricas entre distintos elementos del modelo, pero no permite revisar de forma avanzada la información, salvo que nosotros podamos determinarle determinadas reglas para poder revisar esa información. Pero para eso somos nosotros los que tenemos que tener claro entonces qué información debe contener ese modelo o los distintos elementos y entonces cómo el software puede detectar si esa información está o está faltando. Por eso revisar modelos no es solamente una cuestión geométrica que implica detección de interferencias, sino que el control de datos tiene mucho más que ver con estrategias que con herramientas que pueden ayudar a mejorar la calidad del modelo, pero también de los entregables. Porque un modelo puede no tener colisiones, pero si los datos están incompletos o mal clasificados o incoherentes, tampoco es un buen modelo. Entonces, más allá de las colisiones, ¿qué es la revisión de datos? La norma ISO 19650 dice que los modelos BIM no son simplemente representaciones tridimensionales, sino que son contenedores de información estructurada. Cada muro, cada puerta, cada luminaria, cada conducto, contiene datos que se utilizan en las distintas fases del proyecto. Entonces, revisar estos datos implica verificar que esa información está completa, es decir, que no faltan parámetros necesarios según la fase del proyecto en la que se va a utilizar, que sea coherente, que no existan contradicciones internas o entre disciplinas, que esté estructurada y clasificada correctamente de acuerdo a los estándares del proyecto o el marco normativo, que sea útil y responda a las necesidades de quienes lo van a utilizar. Por ejemplo, ¿están los parámetros de área, volumen, material correctamente definidos si es que los requerimientos de información del cliente pedían que estos parámetros estuvieran incluidos? Las puertas tienen el número único asignado para poder identificarlas, cuantificarlas o etiquetarlas en la documentación ejecutiva. Entonces, es clave revisar datos en un modelo BIM para evitar errores que muchas veces pueden ser costosos en obra, justamente para cumplir con el objetivo de este proyecto BIM, porque la ausencia o la inconsistencia de datos puede generar errores de interpretación, confusión entre equipos, decisiones mal informadas. Asegurar los entregables compatibles con los requerimientos del cliente o con las licitaciones. Muchas veces en una licitación o en un pliego con requerimientos de información se necesita o se exigen modelos con estructuras de datos bastante específicas. Entonces, no cumplir con estos requisitos puede significar la exclusión del proceso o la necesidad de rehacer partes del modelo o entregables. Entonces, ¿qué revisar además de las colisiones dentro de mi modelo BIM? La revisión de datos se puede organizar en diferentes dimensiones. Una puede ser los parámetros obligatorios por tipo de elemento. ¿Tienen todos los elementos los parámetros requeridos? El nombre del elemento, el código de clasificación, la fase, el material, propiedades térmicas, estructurales. Otro punto es la nomenclatura y la codificación, los nombres de las familias, los tipos y los elementos, respetando los estándares que fueron definidos. Los códigos son únicos o siguen determinada lógica. Las vistas, los planos, los archivos están correctamente nombrados. Coherencia de datos entre disciplinas. Las áreas útiles de arquitectura coinciden con las áreas de cálculo estructural. La cuantificación de materiales es consistente con lo que plantea el proyecto. Los equipos tienen conexión con redes correctamente representadas. Los sistemas MEP están
bien asignados a los espacios y a las zonas. Otro de los puntos son los sistemas de clasificación de la información de los elementos bajo el sistema acordado, uniclass, omniclass. Revisar que no hayan elementos sin clasificar o con múltiples clasificaciones contradictorias. Si utilicé una familia que había utilizado en un proyecto anterior que tenía otro sistema de clasificación, cuando la traslado a mi proyecto actual, tengo que asegurarme que el sistema de información esté adecuado a lo que yo necesito en mi proyecto actual. Presencia de elementos duplicados, sin categoría o con errores de geometría. Y aunque esto muchas veces se mezcla con la revisión geométrica, es importante desde la perspectiva de los datos, ya que esos elementos pueden contaminar, como decía, las mediciones, generar conflictos de información o fallas en la interoperabilidad al momento, por ejemplo, de exportarlo a IFC. Entonces, ¿cómo organizar un proceso de revisión de datos que sea eficaz? El primer punto es definir criterios desde el inicio. No se puede revisar lo que no se acordó previamente. Por eso, cuando están definidos en los requisitos de información o en el plan de ejecución BIM, sabemos claramente qué es lo que tenemos que revisar. Sistemas de clasificación, herramientas de validación, responsables, códigos y nomenclaturas, parámetros obligatorios. Si no existen, entonces estos puntos predefinidos se hace mucho más difícil ese sistema de revisión. Usar plantillas de revisión o matrices de control, y nosotros en el estudio tenemos un sistema ya prearmado de qué controlar y cómo controlarlo. Por eso una buena práctica es utilizar checklists por categoría, calidad, sistema de clasificación que permita marcar rápidamente qué se está revisando, qué requiere corrección y qué no aplica. Documentar y comunicar los resultados, definir cuál va a ser el flujo de trabajo en la documentación, en la comunicación de los resultados a los distintos equipos de trabajo de las distintas disciplinas, que tienen formas de trabajar distintas a la nuestra. Entonces, es necesario consensuar este flujo de trabajo y comunicarlo y que todos los miembros del equipo sepan cómo utilizarlo para que justamente se cumpla con el objetivo de que la revisión de datos se comunique a las personas adecuadas en el momento adecuado. Las observaciones deben generarse en reportes claros, con evidencia visual, ubicación precisa del elemento observado y sugerencia de corrección, para que esto se haga de forma mucho más rápida. Y realizar revisiones iterativas. No se trata de generar un proceso de coordinación antes de la entrega final, sino que sea un proceso continuo de mejora para no llegar a la entrega final con sorpresas. No basta una revisión. Lo ideal es establecer determinados hitos de revisión por disciplina, por fase de proyecto, asegurando entonces una mejora progresiva del modelo en la medida que se avanza en el desarrollo de, por ejemplo, los niveles o de algunas disciplinas que avanzan antes que otras. ¿Cuál es el rol del coordinador BIM entonces en la revisión de datos? Verificar entonces los requisitos de información en cada una de las disciplinas, coordinar las herramientas y las metodologías de revisión, comunicar de forma clara y oportuna las observaciones y consolidar los reportes para los jefes de proyecto, para los clientes, para que todos los miembros estén alineados en qué es lo que hay que coordinar, qué es lo que hay que revisar y cómo hacerlo. El coordinador BIM, en definitiva, es el guardián de la coherencia y la calidad de la información dentro del modelo. Si querés saber más sobre cómo adquirir habilidades de revisión, de coordinación BIM y ver casos prácticos con distintas herramientas, te invito al taller práctico de coordinación BIM y revisión de datos. Te voy a dejar toda la información en las notas del episodio. Se trata de 2 encuentros de 2 horas donde vamos a estar viendo cuál es el rol adecuado del coordinador BIM, cómo trascender en cuanto a habilidades solamente la detección de interferencias para ir más allá y saber cómo comunicar, qué herramientas utilizar. Y en el segundo encuentro vamos a estar viendo casos prácticos con distintas herramientas en lo que tiene que ver con coordinación y comunicación BIM. Te voy a dejar toda la información en las notas del episodio. Y hasta aquí el episodio de hoy. No te olvides de suscribirte para recibir más contenido de BIM. Te espero en el próximo episodio con más proyectos, más experiencias compartidas y mucho más BIM Online.